son dependientes de sodio. Y hay una diferencia bastante interesante ahí. Vamos con el segundo. Los canales iónicos van a ser voltaje dependiente, receptor dependiente, mediadores intracelulares y factores físicos dependientes, que es la aceptabilidad que dijimos inicialmente. ¿Qué quiere decir? Podemos recibir un estímulo de un neurotransmisor, en este caso supongamos que es el sistema simpático, que me empieza a decir que una chica bonita, un chico bonito, y mi sistema simpático empezó a secretar adrenalina. Mi corazón recibe el impacto de la adrenalina en el receptor beta 1 y empieza a aumentar por medio de diferentes factores, AMP cíclico, etcétera, un estímulo a que se me abran los canales, ya sea de sodio, potasio, calcio, que yo necesite para generar una contracción cardíaca, que es cuando vamos a empezar a tener palpitaciones, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca. Ahí recibimos un factor que me está haciendo un cambio en los canales. Normalmente el potencial de membrana es electronegativo, que es lo que ya hablamos, y las concentraciones de sodio y calcio son mayores en el medio extracelular. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a tener entonces un flujo donde extracelularmente vamos a tener el sodio y el calcio a nivel extracelular a mayores concentraciones. Recordemos que estos iones son los iones importantes para poder hacer el impulso eléctrico y están fuera de la célula. Ahora, ¿cuál es la molécula que yo necesito para poder generar una contracción muscular? Calcio, correcto. Eso me quiere decir a mí que sí, yo necesito el sodio y es muy importante, pero finalmente quien va a necesitar entrar para hacer la contracción va a ser ¿quién? Calcio. Bueno, por último, el flujo de entrada de sodio y calcio produce la despolarización de la membrana y me facilita la salida de potasio, facilitando así la repolarización. Aquí vamos a ver en la figura cómo podemos generar un potencial de membrana, que este es el que vemos en el nodo sino-auricular. Aquí tenemos ciertos factores que me van a ir mostrando cuáles moléculas entran dentro de esa célula y cuáles moléculas salen. En este caso, las células de estos nodos van a ser muy dependientes de calcio. Es decir, que su despolarización depende del calcio, no del sodio. ¿Qué pasa acá? Hay un receptor importante que mencionaremos más adelante que genera por sí solo electricidad en el corazón. Ese va a ser el automatismo. El hacer esa electricidad, esa chispa, hace que ese potencial de membrana de menos 50 que hablábamos pase a menos 45. Y cuando la célula llega a menos 45, la célula dice, ya estoy listo, voy a abrir mis canales de calcio. Y empieza a abrirse los canales de calcio para que empiece a entrar calcio a la célula. Una vez el calcio se empieza a positivizar, una vez el calcio empieza a entrar, recordemos que el calcio es un positivo, un catión. Ese canal de calcio empieza a entrar calcio y me despolariza la célula, se vuelve más positiva. Y ahí se genera la contracción muscular. Para nuevamente la célula poder repolarizarse, ella necesita la acción de los canales de potasio. ¿Listo? Entonces hay un intercambio de potasio y calcio, que ya iremos profundizando ahora que pasemos a la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos una de las fibras normales, que son fibras dependientes de sodio, que son prácticamente que las más comunes. Como así las más comunes, las vamos a encontrar en las fibras de Purkinje, fibras ventriculares y fibras auriculares. Es muy diferente hablar de las fibras auriculares a las fibras que se encuentran en el nodo sinusal y nodo auriculoventricular. Son diferentes. Aquí hablamos de fibras musculares. ¿Qué va a pasar? Tenemos acá las dos dependientes que hablamos, tipos de células, que son las de calcio que ya vimos, y tenemos las de sodio.
Entonces, primeramente leamos y luego explicamos la gráfica. La densidad de la corriente de sodio es mucho mayor que la corriente de calcio, por lo que la amplitud y la velocidad máxima de despolarización de los potenciales de acción de sodio dependiente son más rápidas que las del potencial de acción de calcio dependiente. Y segundo, la velocidad de conducción del impulso cardíaco es más rápida en tejidos cardíacos que generan potenciales de acción de sodio dependientes, a diferencia de los del nodo sinusal. Entonces, ¿qué sucede acá? La célula está en una fase de reposo. Normalmente va a ser de menos 85 a menos 90. Una vez ella recibe por parte de los sistemas de conducción el hecho de que se tiene que despolarizar, es decir, alcanza su umbral de despolarización, va a abrir sus canales de sodio. Una vez se vuelve un poquito menos negativa, es decir, pasó de menos 90, pasó a menos 70. Una vez pasa eso, por lo que vamos a hablar ahora, ella va a abrir sus canales de sodio y ese sodio empieza a entrar a la célula y, como dice allá, es muy rápido. La corriente del canal de sodio es mucho mayor que la corriente del canal de calcio. Podemos ver acá cómo hace la figura del canal de calcio, es mucho más lenta la subida con la que hace la positivización, la despolarización, y podemos ver acá cómo arranca enseguida en la parte superior. Una vez tenemos esos canales de sodio abiertos, empieza a entrar toda esa cantidad de sodio, la célula necesita primero también empezar a sacar potasio. Entra sodio, saca potasio, para él mantener un estado de positividad de más 30 y poder mantenerse equilibrado, para así la célula tener la posibilidad de abrir canales también de calcio, porque como dijimos inicialmente, quien me va a permitir a mí poder hacer esto, la contracción, va a ser el calcio. Entonces aquí vemos, entramos sodio, sacamos potasio y me va a entrar también lo que es la molécula de calcio. Una vez entra la molécula de calcio, se hace la contracción y la célula ya sabe que ya terminó su trabajo, por lo que empieza la caída, que es buscando volver a estar polarizado. ¿Listo? ¿Qué es polarizado? Volver a estar en su estado de reposo, que es menos 90. ¿Listo? Entonces, esto va a suceder una y otra vez, una y otra vez. Recordemos que la célula va a estar constantemente en un periodo de contracción y relajación. Claramente podemos tener alteraciones en este tipo de contracciones e impulsos cardíacos. Es común ver pacientes que tienen de pronto aumento del calcio y produce una alteración en el corazón, una arritmia cardíaca, disminución del potasio, disculpen. Una disminución del potasio me produce a mí taquiarritmias, bradiarritmias, y lo mismo me va a suceder con estas moléculas. Esto a tener bastante en cuenta. Ahora, lo que hablábamos de automatismo, ¿por qué se va a generar ese impulso? Ahí está. El impulso se me va a generar primeramente en el nodo sinusal, porque él tiene esta corriente de acá, y esta corriente se va a generar sola en la célula, ya que esta célula tiene estos canales HCN4 que tienen la posibilidad de generarme ese chispazo de producción positiva dentro de la célula, llevándome el potencial de acción de menos 50 a menos 45, si son más positivos, pero no es lo suficientemente fuerte para despolarizarlo completamente. Simplemente me permitió llegar al umbral para yo abrir mis canales de calcio y empezar a generar el potencial de acción. ¿Listo? Entonces, vamos a leer lo que dice la diapositiva. Algunas células cardíacas son capaces, además de generar potenciales de acción propagados de forma espontánea, es decir, son automáticos. Entre estos tenemos el sistema His-Purkinje, el nodo AB y el nodo sinoauricular, que fue lo que estábamos hablando, que tenemos tres que quieren tomar la orquesta. El primero que lo haga es el primero que va a mandar. ¿Listo? Y la activación se va a deber al sistema HCN4, que me va a permitir a mí que la célula logre alcanzar ese potencial de acción. Vamos a tener un sistema de defensa.
hemos hablado de automatismo, excitabilidad, hemos hablado también de quiénes mandan en el sistema de conducción y por qué, y hemos hablado de cómo se da el potencial de acción, el impulso eléctrico a nivel de la no sino auricular y de las fibras restantes ventriculares, auriculares y fibras de Purkinje. ¿Qué quiere hablar este sistema de refractariedad? Este sistema de refractariedad es un sistema de defensa en el cual las células en sus canales, y tenemos por ejemplo un canal de sodio, van a evitar que esté constantemente contrayéndose, porque si eso sucede el corazón no va a descansar, y si no descansa no se va a irrigar bien y va a llegar a un punto donde va a causar alguna patología. Si estamos constantemente excitando esa célula, la célula va a estar constantemente latiendo y no va a tener tiempo para hacer esa diástole, ese descanso que necesita. ¿Cómo hace la célula para no estar constantemente excitada? Tiene un sistema de refractariedad que es mediado por los diferentes canales, en este caso los de sodio. ¿Qué pasa con los canales de sodio? Los canales de sodio, cuando alcanzan el reposo, es decir, menos 90, ellos se colocan en un estado base, que sería que están cerrados, no dejan la entrada ni la salida del sodio, pero si algo los estimula, ellos se abren con tranquilidad. ¿Listo? Cuando llega esa estimulación, es decir, nos despolarizamos y se abre ese canal de sodio, él recibe esa electricidad y se abre, permite la entrada de sodio. Ahí sería un canal activo, un canal abierto, que me permite a mí que se positivice la célula y luego me entre el calcio y se haga la contracción. Pero una vez pasa eso, alrededor de 2 a 3 milisegundos, es su función, él se cierra y se inactiva, es decir, no se queda poco funcional. Es decir, en el sentido de que por más electricidad que yo le coloque a ese canal de sodio, no va a abrir, simplemente no va a abrirse porque ya está inactivo. No está ni en reposo, no está abierto, está inactivo, está inservible. ¿Y cuándo se va a volver a activar? Cuando la célula nuevamente repita todo el ciclo. Es decir, acá está positiva, estamos a más 30, cuando ya saque todo ese montón de sodio, él vuelve al menos 90 y se logra abrir. Es decir, que cuando la célula se vuelve otra vez polarizada, negativa, electronegativa, es que él va a volver a poder colocarse en reposo. Y ahí es cuando va a decir, bueno, si me pasas electricidad, yo me abro y permito la entrada del sodio. Mientras tanto, no voy a funcionar. Entonces, este sistema me protege a mí. ¿En qué sentido? Claro, si yo no tuviera este potencial de membrana, este espacio refractario, yo elimino esto, cada vez que yo esté positivo dentro de la célula me va a permitir a mí la entrada de sodio y va a estar permanentemente entrando sodio. Y recordemos que una vez la célula alcanza a ser lo suficientemente positiva, me entra el calcio, entonces va a estar constantemente contrayéndose. Cuando hay una falla, a esto se le puede llamar reentrada, que hay patologías que son por reentrada, donde el sistema sinusal le manda al resto de células a tener una contracción y ellos siguen contrayendo, como dice la célula cardíaca, la célula del nodo sinoauricular. Entonces ellos dicen, vamos a acelerar, vamos a 120. Quien impide que los ventrículos vayan a 120 va a ser este sistema de refractariedad, porque él dice, yo no puedo contraerme más porque estoy inactivo, ya no puedo hacer más eso. Entonces simplemente el nodo auricular es el que va a estar contrayéndose solo. Y este se está protegiendo de cansarse, porque recordemos que el sistema de contracción necesita descansar. Si no descansa, va a llegar un momento donde llega la isquemia, etcétera, etcétera. Para que me pase sus tablas de Excel. Ya expliqué prácticamente todo lo que hice la diapositiva, pero igual vamos a leerlo porque entendí eso, facilito. Una célula cardíaca que genera un potencial de acción es incapaz durante cierto tiempo de generar un nuevo potencial de acción que se le va a llamar periodo refractario absoluto. Para que me pasara las tablas del Excel. Ese cerrado no va a generar ningún potencial nuevo. El sodio dependiente va a generar un sistema de apertura y cierre de canales de sodio. El periodo refractario protege al corazón
de las frecuencias muy rápidas que impiden una relajación Adivina completa cuánto me del costó. músculo cardíaco No me durante costó la mucho. diástole. Es lo que No, hablamos. Si la 70.000 célula pesos. de nodo sinusal me empieza a decir Sí, contrate, como- contrate, 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 no va a permitir que el corazón Es un descanse. día mío, Este sistema me permite a mí literalmente. poder evitar esa fatiga muscular. Pero que siempre la he querido. Los nódulos sinoauriculares y AB, el periodo refractario efectivo excede la duración de su potencial de acción, de modo que genera un nuevo potencial de acción propagado bastante tiempo después de la célula se ha repolarizado por completo. Este mecanismo es protector en presencia de ritmos supraventriculares. ¿Cuáles son los ritmos supraventriculares que están por encima del nodo AB? Ya hablamos como la fibrilación auricular, el flujo auricular, que lo irán conociendo poco a poco. Estos son ritmos donde la aurícula va a latir a 350 latidos por minuto, pero el ventrículo va a estar latiendo a 60, 70. ¿Y cómo? Por este sistema. Los canales de sodio me están impidiendo a mí que el ventrículo siga y siga y siga el ritmo que me está manteniendo arriba las aurículas. Sí, claro. No, es un mecanismo que está en el corazón. Lo que hace que los canales de sodio no es que estén en el AB, no es en el nodo, es en el resto de células. El nodo me empieza a mandar a mí a decir contrate, contrate, porque él es el director, él manda, contraiganse a 160 latidos por minuto, pero quienes dicen que no son las otras células porque tienen este mecanismo que les permite. Cuando te hablan no del periodo contraerse. refractario, ¿cuál periodo es? Porque si me hicieran se fatigan. Cuando te hablan del periodo refractario, ¿a qué periodo se refiere? Bueno, ¿Qué tal? entonces, ¿cómo va a ser el corazón para actuar como un sitio funcional? Esto es lo que les decía. Inicialmente, ¿cómo va a ser esa célula cardíaca para saber cuándo despolarizarse? Que yo les dije acá, en este sistema de conducción, que el que Menos primero lo menos haga 50, es el que menos va a 90. mandar esa onda. Es decir, que si aquí se genera el impulso, se va a ir Pero el menos impulso 90 hacia son todo el resto de esas lados. células. ¿Cómo lo hace? Así como lo Por hace eso las fibras de normalmente Purkinje el y el menos auricular, 50 que son se el genera nódulo la sinusal. chispa y todo recibe la Porque no electricidad. intraventricular Esto no lo es hacen por mismo. medio de los conexones o gap junctions que están acá formados por conexinas. ¿Qué me permite a mí estas Eso fue lo que nos conexinas preguntaron. hacer? Cuando una célula, supongamos la célula del nodo aurículo, del nodo sinusal, es esta, ella se despolariza, va a recibir y se va a llenar de un montón de moléculas de sodio, de calcio, de todo. Esas moléculas positivas Porque yo van a leí permitir van a poder pasar de una célula a otra por estos canales que están juntando a ¿Y qué tú célula qué? con célula. Yo lo había leído Es en los decir, el apuntes. citoplasma de la célula número 1, que estamos hablando en el nodo sinusal, me va a pasar a mí Ya, esos nosotros debieron subir electrones, una pregunta. cationes, a la otra célula Ok, para que pues no empiece sé a si reclamaron. despolarizarse también. Es decir, van Sí pasando el reclamaron. flujo una por Pero otra a aceptaron través de el- esos canales. pero Todas las no, células que cambian cardíacas van a tener estos Ujú. conexones que van a estar uniendo citoplasma con Y ha pasado más de citoplasma. 5 Y días. todas esas moléculas que ingresaron en la primera célula del nodo sinusal van a pasar al resto de moléculas de Era un todos los 4-4, era un fascículos y de todas las células que están alrededor. Será Entonces, caro. todas esas moléculas van Para pasando, cardio. se despolarizan y una En tras cardio otra sale 4-2. se van despolarizando, latiendo como un sinsitio. Y si me van a esa se paga Técnicamente, 4-4. porque están unidos. Entonces, aquí ya lo expliqué, pero vamos a leer. El acoplamiento eléctrico célula a célula desempeña un papel fundamental en la rápida propagación del impulso eléctrico. Las uniones estrechas o gap junctions permiten el flujo de corriente difundido con rapidez de una célula a otra, permitiendo que el corazón lata como un sinsitio funcional. Formadas por conexinas que forman un hemicanal o conexón, que es este circulito que estamos viendo acá. ¿Listo? Los conexones de células adyacentes se unen entre sí en el espacio extracelular y forman un canal que conecta citoplasma de ambas células y permiten el paso de iones y moléculas. Bueno, acá tenemos un acoplamiento. Lo ideal de esto no es que leamos nuevamente lo mismo, sino que veamos esta imagen. Esta imagen me muestra los discos intercalares, que son como unas manitos que se supone que ya ustedes conocen,
que van a unir las células unas con otras, ramificándose en las puntas, permitiendo tener unión de muchas células con otras células. Es decir, no va a ser una con una, sino que una puede estar unida a otras tres. Y así se van despolarizando muchas al mismo tiempo, todas en conjunto, como si fuese una red. Una hace algo y la red se expande rápidamente. Esa es la idea de esta diapositiva, ¿listo? Porque dice lo mismo. Bueno, entonces, el impulso cardíaco y su propagación. Ya hablamos prácticamente de todo esto. Quienes me permiten a mí el impulso cardíaco, primeramente van a ser esos canales de sodio y esos canales de calcio. ¿Y quién me permite que haga una propagación? Van a ser esas propiedades pasivas de la membrana. ¿Cuál es esa propiedad pasiva de la membrana? Las conexones, esas conexinas que me están permitiendo el paso de esos cationes de una célula a otra. Entonces vamos a ver aquí el impulso, cómo va a irse dando, que fue lo que ya les comenté al inicio. Vamos a tener el nodo sinusal, me va a pasar a las fibras musculares circundantes y a la aurícula izquierda por medio del haz de Bachmann, que estamos viendo acá. Enteramente auricular. Entonces ahí ya se me está dando una contracción muscular. Luego va a ir al nodo AB por medio de estos tres fascículos. Estos tres fascículos me llevan la electricidad al nodo auriculoventricular, donde va a ir un poco más lento por esa cantidad de fibroblastos y tejido fibroso, y luego se va a distribuir por el sistema Kiss-Purkinje, que tenemos una rama izquierda y una rama derecha. Tienen que aprendérselo y tenerlo claro porque cada punto puede tener una patología. Podemos decir, tenemos un hemibloqueo de la rama izquierda, es decir, hay un bloqueo que impide el paso de la electricidad por este lado del haz de His. O podemos tener un bloqueo de rama derecha. Hay un bloqueo, hay algo aquí, por ejemplo, una isquemia que sucedió que impide el paso de la electricidad por toda esta rama y toda esta parte no va a latir juntamente con el resto del corazón. O podemos tener un bloqueo auriculoventricular, es que el nodo no está sirviendo de la manera correcta, la electricidad no está pasando muy lento, algo sucede ahí. O tranquilamente se puede dañar el nodo sinusal y ahora están solamente funcionando y el director es el nodo AB. Entonces, cada parte se la tienen que aprender porque es importante saber y todo esto lo vamos a ver en el elenco. Ya casi que finalizando, vamos a ver esa parte de excitabilidad mucho más a profundidad. Entonces, ese sistema de excitabilidad vamos a tenerlo controlado primeramente por un sistema simpático. Este sistema simpático me va a generar a mí la secreción de noradrenalina o adrenalina y va a llegar a las células cardíacas, a sus receptores beta 1. Así como los pulmones tienen un beta 2, el corazón tiene unos receptores beta 1 que van a recibir la señal y me van a generar a mí una despolarización de la célula, causándome ciertos cambios. En este caso, me van a generar un aumento en la propagación de la corriente de calcio y un aumento en la frecuencia en la corriente eléctrica que se genera por los HCN4. Entonces, esa frecuencia con la que va a latir el corazón va a ser mucho más rápida por estimulación del sistema simpático. ¿Listo? Entonces, como dice acá, aumenta la pendiente de la fase 4 y desplazan el potencial umbral hacia valores más negativos. ¿Qué me interesa a mí ese potencial umbral? Ese potencial umbral, ténganlo en mente, no es el mismo que el potencial de reposo. Porque si lo leemos me desplaza a mí el potencial de reposo más negativo y estoy diciendo que no tiene sentido. Porque es como si estuviera diciendo que este se vuelve a menos 70. Es decir, se va a demorar más. Entonces no me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Quien me está aumentando es el umbral. El potencial umbral. El potencial umbral normal de esta célula va a ser a menos 45. Es decir, que yo llegar a menos 45 me va a tardar, digamos, 5 minutos. Pero si yo lo hiperpolarizo y lo paso a 49, ya no me demoro 5 minutos, sino que me demoro 1. Entonces, la despolarización se va a dar más rápido.
gracias a que ese potencial umbral es mucho más negativo. Es decir, paso del menos 50 al menos 49 de manera mucho más rápida, gracias a que ahora es más negativo. La distancia que la electricidad tiene que correr va a ser mucho menor. Ahora, segundo, activa diversas corrientes de salida de potasio que conducen a un acortamiento de la duración del potencial de acción y de los periodos refractarios. ¿Qué es importante es los canales de potasio? Ellos me ayudan a hiperpolarizar o a mantener el potencial de acción. Si yo altero el potencial de acción por medio de los canales de potasio, el potencial de acción va a ser más corto, va a ser más frecuente, e igualmente también me va a suceder con esa hiperpolarización. No se me va a hiperpolarizar la célula, sino que por el contrario va a ser menos negativa, por lo que la frecuencia de disparo va a ser mucho más frecuente, va a ser mucho más rápida. Entonces es importante tener en cuenta los papeles que van teniendo cada uno de estas moléculas. Punto 2. Tenemos el sistema parasimpático. El sistema parasimpático me va a mí permitir utilizar lo que son la acetilcolina, la cual va a ir con los receptores muscarínicos y me va a aumentar a mí el flujo de entrada y corriente de canales de potasio. Entonces, aquí sucede lo que hablábamos en la primera, me va a hiperpolarizar el potencial de membrana. Entonces, él me hace todo lo contrario. En vez de yo manejar el potencial umbral, que es el que señalamos acá, que es el que me hace el simpático, él me maneja el potencial de membrana, y en vez de dejarlo a menos 50, él me lo va a subir, me lo va a dejar a menos 55, a menos 60, me lo hiperpolariza. Entonces hace que esa manera de yo llegar a mi potencial de umbral sea mucho más larga la distancia. Entonces yo voy a reducir esa frecuencia con la que me voy a despolarizar. Aquí lo podemos decir, reduce su frecuencia de disparo, y la acetilcolina me va a dividir a mí los canales de calcio y la corriente eléctrica. ¿Cuáles son las maniobras que yo mencioné al inicio? Mencionamos el masaje del seno carotidio, que fue la que mencioné yo, y el seno se encuentra justo en la bifurcación de la arteria carótida primitiva o común. Cuando hacemos un masaje estamos tocando, o más bien haciendo una acción sobre los vasoreceptores, haciendo que haya una estimulación del sistema parasimpático para que el corazón haga una disminución de esa frecuencia, etc. Lo mismo me va a suceder con cada una de estas maniobras, que son maniobras vagales, aumentando lo que es la maniobra de Valsalva, que es pujar dentro de los pulmones. Tenemos la inversión en agua fría y tenemos la estimulación del reflejo nauseoso, que todo esto me va a mí a llevar a lo que es la estimulación y secreción de acetilcolina para producir toda esta cadena que hemos estado hablando del impulso eléctrico. Por último, el control cerebral tiene diversos núcleos talámicos e hipotalámicos que me van a permitir a mí saber si hay una alteración a nivel del sistema cardiovascular, que es lo que vamos a ver ahora. Recordemos que tenemos muchos receptores, como los hormoreceptores, vasoreceptores, mecanorreceptores, y cosas que me están sensando constantemente cómo está el cuerpo. Si está hipertenso, si tiene la frecuencia cardíaca alta, si tiene la frecuencia cardíaca baja, si tenemos la presión arterial elevada, etc. Si hay bastante volumen, y esto lo vamos a encontrar en aurículas, ventrículos, en la parte de la carótida, la aorta, etc. A nivel del cerebro también. Entonces aquí vamos a tener unos controles, como por ejemplo el control de la frecuencia cardíaca, que me permite a mí poder verlo durante la inspiración y la expiración, porque cuando hacemos esto, el ciclo inspiratorio me va a aumentar a mí el gasto cardíaco por medio de aumento del retorno venoso. Por otro lado, tenemos los vasoreceptores, que fueron los ya mencionados, que al nosotros ejercer un cambio me va a permitir a mí sensar que tenemos un aumento en la presión
tocando el seno carotídeo callado de la aorta y el cuerpo va a pensar que la presión está alta porque estoy reduciendo la luz. Al censar el cuerpo eso, él me secreta por estímulo simpático la acetilcolina y me va a generar a mí esa disminución del potencial de acción. Por último, y no menos importante, tenemos el reflejo de Benson-Yarish, que este es aquel que se da cuando tenemos normalmente una isquemia cardíaca, que es lo que me permite a mí que haya un bloqueo o una hipotensión respecto a el daño realizado en este sistema, que normalmente se encuentra en zonas del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos otro reflejo bastante importante, que es el reflejo del brain bridge, que me va a permitir a mí censar que hay un aumento en el retorno venoso y una distensión de la aurícula derecha, que también fue lo que hablamos respecto a lo que es la inspiración y la expiración. Y estos mecanorreceptores me van a censar a mí que debemos aumentar la frecuencia cardíaca y me van a empezar a aumentar la frecuencia con la que va a latir el corazón para supuestamente expulsar todo ese volumen sanguíneo que estamos teniendo a nivel del corazón. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quiera que les repita? De pronto algo que no les haya quedado claro, la manera en que late el corazón, algo por el estilo, el impulso cardíaco, automatismo.